Pero ¿quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Es la expresión de los discípulos cuando ven que su maestro increpa la tormenta y viene la calma después de su orden de silencio. Esta expresión de los discípulos nos permite comprender que aún no conocen quién es el Señor. Les sorprende lo que hace y les sorprende porque le están conociendo. Se supone que ya deberían saberlo si les ha dicho abiertamente que es el Mesías, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que ha tomado nuestra morada, se ha hecho como uno de nosotros para habitar en medio de nosotros. Esa es también la experiencia de nosotros en algún momento de la vida. Se nos ha anunciado constantemente quién es Dios, quién es el Señor. Lo profesamos de boca, decimos: Dios es nuestro Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Creador del universo, de lo que vemos, de lo que no vemos. Dios es luz, es espíritu, es Hijo, nacido de María, venido a nosotros en la carne, en la persona de Cristo. Dios murió en la cruz por nosotros, rescatando nuestra vida y devolviéndola ahora de manera plena, gloriosa y resucitada. Ese Dios que con su espíritu dinamiza la vida de los que creen en Él y han unido su vida a Él por el bautismo en la persona de Cristo. Gracias a ese espíritu, el Señor continúa estando con nosotros. Es el Dios que todo lo puede, para el que nada es imposible. Todo esto lo aprendemos, lo decimos de memoria, lo proclamamos en la profesión de fe. Pero nos puede pasar lo mismo que a los discípulos. ¿Cómo así? ¿Quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Pues obvio que le obedecen, porque es el Dios de la vida, el Dios que se ha hecho carne y habita entre nosotros, el Dios que les ha llamado, les ha elegido y les ha permitido caminar con Él como sus discípulos. Nos puede pasar lo mismo, que aún en medio de la enseñanza, del aprendizaje, del camino de discípulos que se supone vamos haciendo para conocer más de cerca al Señor, aún así no tengamos en el fondo la plena conciencia, la idea de quién es Dios en nuestra vida, de sus planes, de su voluntad, la confianza absoluta en la voluntad de Dios, de su sabiduría, de sus designios, de sus enseñanzas. Seguimos reservándonos, seguimos tan concentrados en nosotros mismos que nos sorprende que Dios sea Dios. Por mucho que le invocamos, por mucho que le hacemos parte aparentemente de la vida. ¿Qué nos pide el Señor entonces? Que de verdad, si profesamos nuestra fe en Él, nos demos una oportunidad de conocernos más hondamente, más profundamente. Que no nos sorprenda nada del Señor, ni siquiera las cosas que no entendemos, las cosas que nos parecen más complicadas de la vida. Estos hombres, discípulos del Señor, están en presencia de Cristo Jesús. Sin embargo, en medio de una tormenta que parece va a destrozar la barca por la fuerza de sus olas, la fuerza del viento y lo terrible que puede ser esta tormenta. Sin embargo, sienten miedo, están espantados, llenos de terror, no comprenden lo que está pasando,
¿Cómo así que el Señor está a su lado y están a punto de hundirse en la barca? ¿Les parece que debería hacer algo el Señor? Que su silencio no basta, que su presencia ahí con ellos no basta, debería hacer algo más, por lo menos despertarse y levantarse. Por eso van y lo llaman. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Puede ser la pregunta que muchos de nosotros le hemos hecho al Señor. Señor, ¿por qué callas? Señor, ¿dónde estabas? Señor, ¿por qué no estás aquí? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos pasa a todos, les pasó a los discípulos, también a nosotros. Con tan solo comprender, entender, aceptar esa presencia de Cristo a su lado, no importa que esté en silencio, no importa que esté durmiendo, lo que importa es que estoy con Él. Porque muchas veces nos pasará algo similar. Parecerá que Dios se ha quedado mudo, que ha quedado callado. Parece que duerme, parece que no sabe lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero todo lo contrario, el que tiene que enmudecer es el mar embravecido, es la tormenta que arrecia y enmudece porque el Señor es quien le ha dado la vida. Como decía la primera lectura, es el Señor quien como un niño ha dado vida al gran océano, al impetuoso océano. Pero sin embargo es Dios quien permite que una ola se levante o una ola se apacigüe. ¿Qué nos corresponde entonces? Conocer de tal modo al Señor que pueda estar tranquilo siempre en su presencia. Incluso ante las cosas que no comprendo, que no encuentro respuesta, ante las dificultades que pareciesen me desbordan y son incomprensibles, o que parecieran el Señor permanece indiferente. Nunca lo está. Nos ha prometido: estaré con ustedes hasta el último día. Entonces, si Dios, el que todo lo puede, nos ha hecho esta promesa, nos corresponde entender y comprender en una actitud sabia de confianza, el aceptar el desarrollo de la historia, de las circunstancias de nuestra vida, de los acontecimientos, con una fe, con una confianza, con una certeza auténticos en Dios, en quien se supone creo, espero. Porque si no, entonces, ¿qué es lo que creo de Dios? ¿Cómo creo en Dios? ¿O cuánto creo en Él? ¿De manera total? Es difícil, porque estamos hablando de un camino que se llama fe. Y la fe es meternos hacia el abismo convencidos de que no vamos a caer. La fe, como decía el Señor a sus discípulos, es remar mar adentro, adentrarnos en el mar, convencidos de que nada va a pasar, que Él estará con nosotros. Que no nos acobarde el miedo, que no nos apabulle la tristeza, la incertidumbre, jamás. Que no nos robe la paz del corazón los problemas, las tribulaciones, la enfermedad, el dolor, sino que podamos perseverar con la absoluta confianza de discípulos, más aún de hijos que conocen a Dios, que porque le conocen pueden esperar, saben confiar y aguardar en Él. Pero ahí está el detalle: ¿le conocemos de verdad? Por lo visto, los discípulos hasta ese momento aún no le conocen. Si conocieran en verdad a su Maestro, a su Señor, si comprendieran lo que ya les ha enseñado de sí mismo como el Mesías y el Emmanuel, el Dios con nosotros, no estarían llenos de miedo en esa barca. Avanzarían tranquilos, atravesarían esa tormenta con la tranquilidad y la sabiduría
que han recibido, que han descubierto, en lo que el Señor les ha enseñado, en lo que el Señor les ha revelado. Entonces, pidamos a Dios que nos ayude a conocerlo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? En su palabra. No hay mayor medio que su palabra. ¿Cómo puedo conocer a Cristo Jesús si no es yendo al Evangelio? Si no es tomándome la oportunidad, darme la oportunidad de tomar un tiempo a solas con Él, de comenzar a leer paso a paso el Evangelio, poco a poco, escena tras escena, perícopa tras perícopa, y voy meditando, me voy incorporando en la escena que leo, en el momento, en la circunstancia. Es más, comienzo a ser parte y me digo, ¿quién soy yo en esa escena? ¿Soy alguien del pueblo? ¿Soy el Señor? ¿Soy un discípulo? ¿Soy el pecador? ¿Soy el lisiado? ¿Soy el escriba? ¿Soy el publicano? ¿Soy el maestro de la ley? Y comenzar a ver a Jesús, comenzar a contemplarlo, es decir, hacer en nuestra mente la imagen de quien estoy viendo por la lectura del Evangelio, y comenzar a caracterizar al Señor, darme cuenta, así como cuando conocemos a un amigo, cuando conocemos a una persona, nos fijamos en cómo habla, cómo se mueve, cómo se expresa, qué manías tiene, qué costumbres, cómo pronuncia, cuáles son las palabras que más usa, cómo se viste, cómo se ve, cómo se arregla a sí mismo, si huele bueno, si no huele bueno, en fin, es lo que tenemos que hacer con el Señor cuando leemos su palabra, tratar de escudriñar cada detalle, cada palabra que dice, cada emoción, cada sentimiento, cada gesto, cada mirada, cada palabra, cada enseñanza, cada mandato, cada dirección. De eso se trata, eso es lo que significa ser discípulos auténticos del Señor. No se trata de vivir una fe a punta de colores, de sensaciones, de olores, de luces que aparecen y que en las que está la Virgen o está el Sagrado Corazón, de tazas de café, de sombras en la pared y humedades. No, es aquí en el Evangelio en donde la palabra está viva, donde ella es sagrada. Ustedes no se dan cuenta que cuando el sacerdote termina de leer el Evangelio, ¿qué hace? Besa el libro. Ahora por la pandemia no lo hacemos, hacemos una venia, ¿no? Pero ¿por qué se besa? ¿Estamos idolatrando un libro? ¿Estamos idolatrando un ídolo? No. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué estoy besando? La palabra que es divina, que está viva, que contiene el Espíritu de Dios. Esa palabra que es vida, que es verdad, esa palabra que es Cristo mismo. Ustedes se van a dar cuenta, solamente dense esa oportunidad de sacar un tiempo, de agarrar su escritura y decir, bueno, voy a dedicar, empiece con 15 minutos, si no le alcanza las 24 horas del día y tiene mucho que hacer, 15 minuticos. Voy a empezar con el primer evangelio. A ver, la introducción. Voy a leer la primera. Ellos vienen en las escrituras siempre por títulos, ¿no? Como por decir, hoy la escena, ¿no? O la enseñanza, o el discurso. Bueno, comenzar. Y tratar en esa lectura de pedir a Dios que le conceda el espíritu que contiene esa palabra, porque esa palabra está viva, está Dios ahí, aunque no lo veamos, no veamos brazos, pies, no sé qué es lo que tenemos que ver, está ahí. Por eso besamos el Evangelio después de ser proclamado. Por eso una Biblia no se bendice,
La Biblia los bendice a ustedes. Es la palabra viva de Dios. Ella es divina en sí misma. Entonces, es el modo de conocerlo. Ahora está la oración, esa oración que pueden hacer de esa lectura, de esa meditación, de ese entrar en la escena. Ahora debe haber un diálogo. Pero ¿cómo solemos orar? Pidiendo, 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 pidiendo y pidiendo. Hablando, hablando y hablando. Nos volvemos, sí, a veces muy expertos adoradores, alabamos de una manera tan hermosa a Dios, pero ¿cuándo hacemos silencio para escucharlo? En esa oración tenemos que hacer silencio. ¿O no hacemos silencio cuando hablamos con una persona y le escuchamos? Hay gente experta que no sabe escuchar. No sabe, uno habla y la persona habla y habla y habla. Y habla y habla. Si a ti te pasa eso, por lo menos en la oración, silencio. Que haya un momento de silencio. Dios también habla. Lo hace mientras vamos leyendo su palabra y luego en el silencio comienza el Señor a mover nuestra mente, nuestro corazón. Por eso pedimos su Espíritu para que nos ayude. Y su palabra es el Espíritu mismo de Dios, es el Señor mismo. Solo así, queridos hijos, solo así vamos a conocer al Señor. No por la revelación privada de esta o de este, que el Señor me dijo, que el Señor dijo, que la Virgen dijo, No, Señor. Son revelaciones privadas, y las revelaciones privadas, según nuestra fe católica, es para cada uno a quien el Señor le reveló eso. Todos somos llamados por el Señor y todos tendremos la oportunidad en un sueño, en una circunstancia, en alguna visión, en algún acontecimiento de la vida, en una persona, de descubrir que Dios me habló y me dijo algo, me enseñó algo, me pidió algo. Es que tuvo que el Señor hacerlo de ese modo, pero lo tuve. Pero eso es para ti. ¿Podemos aprender de todas esas revelaciones? Sí. Pero esencialmente, si son privadas, son privadas. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Bueno, pues todas esas revelaciones las tendrás en la medida en que sepas ahondar en el misterio de la oración y de la palabra. El Señor te irá hablando, te irá mostrando, te irá enseñando, te irá guiando, te irá iluminando. Y eso no quiere decir que todo lo que descubras, voy a decirlo, el Señor me dijo. No, es una enseñanza, es una intimidad, es una relación filial, de padre a hijo. De padre a hijo. De manera que el día que llegue la tormenta, el día que llegue la tribulación, que nos espante este mundo, el mundo nos tiene espantados con mil y una cosas, ¿cierto? La enfermedad, la muerte, la desolación, la injusticia social, el desorden, el caos. ¿Qué pasará en la barca de nuestra vida? ¿Qué certeza vamos a tener? Nuestra mirada puesta en el Señor, fija en Él, como Pedro cuando el Señor le dijo, bueno, ven, camina sobre el agua, date cuenta, soy yo. Y Pedro, mientras no perdió de vista al Señor, se bajó de esa barca en medio de la tempestad y caminó sobre el agua hacia el Señor. Pero eso sí, apenas dejó de mirarlo y comenzó a fijarse en la fuerza del mar, del viento, en la altitud de las olas, comenzó a hundirse.
Pero ánimo, porque aún así estando en ese estado, tenemos el chance de decir, como Pedro: ay Dios, ay Señor, qué pena con usted, la embarré, dejé de mirarte, de nuevo caí en lo mismo, en la incertidumbre, en el miedo, en la desconfianza. Quise tener el control por mis manos, saber qué es lo que pasa a mi alrededor, darme respuestas, y lo eché a perder todo. Ayúdame, Señor. Es lo que hizo Pedro: ayúdame. En ese ayúdame resumió Pedro pues el fracaso de que lo estaba haciendo bien y terminó haciéndolo mal. Pero el Señor, sin ningún reparo, extiende su mano, lo levanta, y de nuevo juntos, Él puede caminar sobre el agua y ambos regresan a la barca. De esto se trata. Cuando la palabra nos habla de este modo, por ejemplo, en la primera lectura, no sé si comprendieron, yo sé que es el lenguaje, no estamos acostumbrados a ese lenguaje, por eso no se contenten con lo que uno dice aquí, vuelvan ustedes en su interior, en su casa, en un ratico, vuelvan y lean. Pero dice el libro de Job: el Señor habló a Job desde la tormenta. Lo que vamos a escuchar es lo que decía el Señor desde la tormenta, dirigiéndose a la tormenta, ¿no? Dice el Dios: ¿quién cerró el mar con una puerta cuando escapaba impetuoso de su seno? Cuando le puse nubes por mantillas y nubes tormentosas por pañales. Cuando le establecí un límite poniendo puertas y cerrojos y le dije: hasta aquí llegarás y no pasarás. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. No se entiende, ¿cierto? Es complicado. Le está diciendo el Señor al mar: a ver, ¿no fui yo tu creador? ¿No te puse límites? ¿No te dije yo hasta aquí, hasta acá? ¿No te hice nacer? ¿No te fortalecí con nubes tormentosas o tenues? ¿No te di la belleza, la majestuosidad de quién eres? Es la soberanía de Dios, de su autoridad por encima de las cosas creadas. Él es su Señor, nosotros, el mundo, la vida a nuestro alrededor, sus criaturas. Esa primacía de Dios es en la que confiamos, incluso cuando no entendemos lo que está pasando, lo que Dios permite que nosotros no quisiéramos. Muchas veces nos pasa. Confiamos. Él es el Dios todopoderoso, el Dios creador de la vida. En Él confiamos. Todo aquello que nos da, nos ilumina, nos confía, las capacidades que tenemos, nos ayudarán ciertamente. Pero nunca olvidemos que está con nosotros, que aunque parezca que duerma, que está en silencio, dejémonos de vainas, está con nosotros y punto. Si lo creemos y sabemos, con tranquilidad pasaremos la tormenta, la adversidad. El Señor está con nosotros, que no se nos olvide jamás. Lo importante es saber quién es ese que está conmigo, si lo conozco, porque eso es lo que me ayudará a confiar o no, sobre todo en medio de una tormenta o en el peligro de la muerte y en las cosas más incomprensibles de la vida. Que Él nos ayude, que pase lo viejo, como dice el apóstol Pablo, y comience lo nuevo. Que así sea.